Hay personas que no escuchan una conversación, solo esperan su turno para interrumpirla. No buscan la verdad, buscan el podio, ese pequeño pedestal de cartón donde se sienten dueños de la lógica. Hoy quiero hablar de ellos, de los razonistas, de aquellos que interfieren en lo que dices y sabotean lo que haces, no porque tengan una mejor idea, sino porque no soportan que la tuya no lleve su firma. Dicen que hablar solo es el primer síntoma de la locura o el último refugio de la lucidez en un mundo saturado de ruido y algoritmos que deciden qué pensar. Este es el rincón para el monólogo honesto, sin guiones impuestos, sin interrupciones, solo una voz frente al vacío. Esto es Hablando Solo. Comenzamos. Estando solo, y el día de hoy vamos a hablar de estas personas que todos tenemos uno cerca. Es ese que te corrige una fecha irrelevante mientras cuentas una historia emocional. Es el que mientras estás cocinando o arreglando algo, escribiendo algo, se para detrás de ti y te dice, así no se hace, es que no lo haces bien. Y tú ni siquiera sabes a qué viene todo eso, porque no recuerdas en ningún momento haberle preguntado su opinión o pedido un consejo, pero llegó así, por- sin pedirlo. Pero, ¿qué hay detrás de esa necesidad de querer participar, opinando o corregir cuando nadie te lo pide? La sabiduría regularmente suele ser silenciosa, solo habla cuando se le invita, solo cuando alguien te pide un consejo, te pide una explicación, la das. ¿Qué es esto de estar tirando a diestra y siniestra a tu opinión, aun cuando nadie la pide? Podríamos decir, o hablamos, de lo que es esta ansiedad de relevancia, esta ansiedad de siempre sobresalir o siempre sentir que estás por encima de los demás. Vivimos en esta era en donde si no tienes la razón, parece que no existes y que el algoritmo nos ha enseñado que el conflicto genera clics y que incluso si no tienes nada bueno que decir, así sea un mensaje completamente lleno de odio o completamente infundado, genera clics y entonces es bueno. Y no, pero eso no se queda ahí, sino que además ya hemos trasladado esta guerra a otros sitios. No solo se ha quedado ahí, aunque en las redes sociales tienes la protección de decir cualquier cosa porque no hay este cara a cara que a veces a muchas de estas personas probablemente esos que les encanta estar tirando hate y esos que les encanta estar corrigiendo posturas o lo que sea, pues probablemente no tendrían el mismo valor de hacerlo si tuvieran que defender esa postura cara a cara. Y es que el problema no es que tengas una opinión distinta o que alguien tenga un dato no tan preciso o un dato que no conocías. Y el hecho de que no lo conozcas no significa que el dato que dio esté mal, solo tú no lo conoces. Pero en lugar de agradecer por notar algo nuevo o simple y sencillamente investigar si eso es real o no, y la respuesta que sea sola y únicamente para ti, no, decides creer que tú sabes más, decides ponerte en una posición de superioridad que no tienes, que es esta ansiedad por querer ser relevante, esta necesidad de atención de las demás personas, que al final es eso, son personas inseguras que quieren hacerse ver como sabias, cuando en realidad no es así. Lo único que estás demostrando, pues, es tu inseguridad. ¿Qué necesidad hay de que vayas y le comentes a alguien que no conoces en una red social? Ninguna.
Si su comentario o su opinión te generó alguna duda, pues bueno, lo puedes buscar tú en tu casa. Para eso existe el internet, para eso hay un montón de información. Lo buscas, te respondes a ti mismo y ya está. No hay ninguna necesidad de querer ser relevante en todo momento. Es el problema. El problema viene cuando esta opinión distinta o esta creencia distinta que tienes interrumpe el proceso creativo o el discurso de otra persona. Es, podemos decirlo, un acto de microagresión intelectual. Es como la pasivo-agresividad, porque al corregirte sin que lo pidas, te están diciendo tu realidad es secundaria a la mía. Y es una cierta forma de querer tomar el control de algo que no te pertenece. Y obviamente cuando la otra persona se engancha, pues ya perdió. Y ya perdiste porque estás discutiendo con un completo desconocido que es bastante idiota. Pero tú terminas siendo bastante idiota también, dándole el poder de regalarle tu tiempo y tu intención. Y lo más triste es que regularmente o con regularidad suele ceder ante ese conflicto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues resistir, porque a veces es mejor decir, no lo sé, o tienes razón. A mí en lo personal no me gusta darle la razón a alguien que no lo tiene, al menos no directamente o no de esa manera tan sencilla. Pero viene bien, sí, porque si no se satisface lo que dices, es bien sencillo. O sea, vete a otra parte. No tienes que escucharme, no tienes que hablar conmigo. No tenemos que conversar, no tenemos por qué tener una relación a la fuerza. O sea, no hay por qué. Si te gusta bien y si no te gusta, pues también, no pasa nada. Yo respeto tu forma de pensar, tú respetas la mía, y ya está. No hay necesidad de conflicto. Lo único que necesita un conflicto es tu inseguridad. Eso es lo único que necesita tu conflicto. Y es que muchas veces las personas o este tipo de personas quieren tener la razón en cosas triviales, ¿no? Como lo decía en otro video. Hay veces que tienes un dato y no sé, lo leí en algún sitio y probablemente está mal, probablemente está bien. No hay manera de comprobarlo porque no conocimos a la persona de la que estamos hablando. Y no hay manera de que la conozcamos porque no solo vivió en otro país, sino que vivió en otro tiempo. Entonces, técnicamente todo lo que podamos decir sobre esa persona, pues es una mera especulación, salvo que haya algo realmente ahí tangible y que incluso podría ser algo constante en las pláticas de dicha persona y aún así no estamos seguros de que realmente haya pensado eso o solo lo haya dicho por necesidad o qué sé yo. Pero sin embargo, esta gente que tiene tanta inseguridad y que tiene tanta hambre de validación, siempre quiere comentar algo y tratar de decir o hablar, tener la última palabra en algo que ni siquiera tiene sentido. Y obviamente como todo, pues esto va a estar ligado a la manera en la que vivimos ahora, que estamos tan pendientes y tan al tanto y tan sobrecargados de información, pero que obviamente nuestro algoritmo pues se va cargando de cosas que nos van gustando o cosas que nos gustan. Entonces, eso es como crear un mundo pequeño en el que constantemente estamos siendo validados, porque como tenemos a nuestro alcance videos y entretenimiento que están ahí puestos porque se sabe que nos gustan, lo que hace es de alguna manera validar lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos. Y eso no tendría nada de malo si no fuera el punto de partida para
creer que nuestra opinión es la única válida o creer que nuestra opinión es la única que tiene sentido, lo cual no es así. Como lo he dicho en algunos otros momentos, justamente lo importante del ser humano es esta diversidad, es la importancia de que haya gente que piensa distinto a nosotros o que tiene información que nosotros no tenemos. Y eso es parte del conocimiento, ¿no? Entender que el conocimiento es eso, es esta inmensa red en un universo en el que todos participamos y del que todos somos parte, y que es como una inmensa red digital, si la quieres pensar así, en la que todos subimos y bajamos datos de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos, y eso no quiere decir que sea la única verdad. De hecho, si nos ponemos muy pensativos, pues ¿cuál será la verdad? Porque al final del día no podemos obviar el hecho de que existe una realidad a la que probablemente nunca logramos llegar, porque nuestra realidad depende de muchos factores y esa realidad que nosotros tomamos como realidad real es en realidad nuestra percepción de la realidad. Y esa percepción de la realidad a veces compagina con la percepción de realidad de otra persona o de otras personas, pero no es la realidad en sí. Entonces, ¿por qué ese afán de querer tener la razón? Cuando ni siquiera somos capaces de llegar o tener una definición clara sobre algunos conceptos. Muchas veces hablamos de libertad y ni siquiera entendemos que es un concepto al que también es muy difícil llegar, porque hay muchas maneras de entenderlo. Funciona como un concepto para estudiar esa idea y apoyarnos en esa definición para entender contextos o entender realidades, pero en realidad no tenemos concretamente más allá de ese concepto o la idea de ese concepto, qué es realmente. Y por eso es que cualquier persona podría decirte una cosa u otra. Pero entonces, ¿qué buscan estas personas? Satisfacer su inseguridad, validar su opinión y nada más. Porque el que siempre quiere tener la razón no busca la verdad, busca tener el control. Porque interferir en lo que alguien más dice no tiene sentido en realidad, más que el de anular la realidad de esa otra persona para imponer la tuya. Y lo que no podemos permitirnos a nosotros mismos es que eso tenga validez, porque ese tipo de cosas nos afecta no solo en las opiniones, no solo en las redes sociales, nos afecta en todo, porque todo es parte de la sociedad en la que vivimos. Y muchas veces hay que entender los conceptos de una manera más amplia. No, lo veíamos también en algún otro video anterior en el que pues han cambiado las maneras en las que percibimos los cuerpos y cómo eso está ligado enteramente a todos estos problemas de percepción que tienen las personas sobre sus propios cuerpos y toda esta insatisfacción que le causa a muchas personas su realidad o su forma física, aun cuando ni siquiera tendría sentido que quisieran ser o acceder a algo a lo que en realidad no pueden, porque tenemos ciertas limitantes físicas. Pero terminas obviando todo eso por querer pertenecer a algo que no puedes, ¿no? Y podríamos decir que esto está ligado también a eso. Terminamos muchas veces dándole la importancia a muchas cosas que no lo tienen. Y muchas veces nos encajamos demasiado con la idea de otras personas. Y eso es algo que no deberíamos hacer.
terminamos sometidos a lo que quieren o piensan otros, sin importarnos o dejando de lado lo que nosotros pensamos, ya sea de nosotros mismos, de lo que sabemos o de lo que no sabemos. Y, y eso creo yo que sería mucho más importante, pues dejarlo claro y saber que nuestra percepción es importante. En relación a las cosas que tienen que ver con nosotros, nuestra percepción es importante. Con respecto a los demás, pues bueno, se vale que tengan opiniones distintas y habría que empezar a decir eso. Y creo que eso es muy importante decirlo hoy en día porque nos hemos olvidado un poco en este mundo de la cancelación, que también alimentado por las redes sociales. En este mundo de la cancelación ya es imposible que pienses distinto y eso no está bien. No podemos homogeneizar el pensamiento porque entonces ya no sería pensamiento. Necesitamos que haya diversidad, necesitamos que haya personas que estén a favor de una cosa y a favor de otra. Y sí, hay muchas veces en las que no compartimos la idea de otros y está bien. Es como lo decía la otra vez, en tanto no hagas daño a alguien más, en tanto tus opiniones, acciones o lo que sea no dañen directamente a alguien, está bien. El problema es enorme porque en ese sentido, pues dices, bueno, ok, mis opiniones o mi discurso o lo que sea no daña a nadie, pero de repente hay alguien muy vivo que usa un discurso o usa algunas palabras de alguien que su intención solo era que él razonaba distinto y pensaba que las cosas debían de ser de otra forma, pero no buscaba hacerle daño a nadie. Sin embargo, todas las personas somos distintas y hay gente que le produce placer dañar a otros y no está bien, pero son cosas que suceden. Y entonces toma ese argumento y causa daño y de todos vamos a atacar a esa persona por pensar distinto. Y no va por ahí, porque él es responsable de sus palabras, pero no de las acciones que haya tomado otra persona. Y eso es algo que hoy en día nos cuesta un poco de trabajo entender, porque nos cuesta un poco de trabajo separar una cosa de otra. Y muchas veces, en lo personal, puedo yo diferir de opinión con otras personas y podemos incluso debatir y tener una conversación al respecto y termina no convenciéndome ni yo convenciendo a otra persona de lo que yo pienso, ni él de lo que él piensa a mí, pero muchas veces eso ayuda como a ampliar el panorama, a ampliar el paisaje. ¿Por qué? Pues porque estás tomando otra parte del conocimiento, ¿no? Estás ampliando tu red porque estás adquiriendo cosas que tal vez no sabías o una perspectiva que no habías tomado en cuenta, porque eso pasa muchas veces. Y entonces, si bien tu opinión sigue siendo la misma, ahora es una opinión pues alimentada por otras cosas y puede que cambie un poco tu perspectiva, que si bien no cambia por completo la idea que tenías, sí le da un enfoque diferente. Y eso es bueno. De eso viene la importancia de tener diferencias con otros, de poder crecer como personas, de poder crecer en la forma en la que pensamos. Que cuando pienso en eso, recuerdo que leyendo a Althusser, recrimino un poco la manera en la que se ha convertido el comunismo en un dogma, en el cual pues yo empato completamente con esa visión, porque ese es mi conflicto, no solo con los ahora comunistas o
los que son seguidores del comunismo, que se autoproclaman a sí mismos como comunistas. Y es el hecho de que muchas veces, bien, no todos, pero si bien muchas veces, la mayoría, ya toman al comunismo y a Marx como si fueran un dogma, como si fuera un texto sagrado, cuando en realidad, como lo dice Althusser, es un trabajo excelso el de Marx, es un trabajo maravilloso, y lo lees y es verdad, o sea, académicamente es un texto muy bueno, que está muy bien fundamentado y que hasta nuestros días sigue siendo completamente real. Pero también, como por ejemplo, Fromm toma los textos de Marx y nos enseña un enfoque distinto del mismo texto, del mismo personaje, de sus mismas ideas, pero nos enseña un enfoque distinto que muchas veces se pasa por alto. Y eso es justamente de lo que habla Althusser, que es que no era un dogma, no era es un manual que tienes que seguir y que no le puedes cambiar absolutamente nada. No, es una base de la que tienes que partir para poder entender y poder trabajar muchas cosas. Y si lo viéramos de esa manera, como lo que es, como un punto de partida para abrir tu enfoque y entonces empezar a nutrirlo con otras ideas y con otras cosas, tal vez no estaría tan satanizado como lo está ahora, que es o te gusta Marx o no te gusta Marx. Y la realidad es que yo no creo que se trate de si te gusta Marx o no te gusta Marx. Se trata de que existe Marx y que su trabajo es sumamente válido y que en el momento en el que lo leas, lo trabajes y después te acerques a otro tipo de pensamientos, entonces vamos a crecer, vas a crecer tú, va a crecer tu pensamiento. Y en el momento en el que tengas que exponer tus ideas o llevar tus ideas al mundo, probablemente vas a ser una mejor persona y tus ideas van a ser un poco más amplias y mejores que si solo estás casado con una idea y vas todo en el mismo sentido. Creo yo que es más fácil poder usar tus dos manos cuando tienes las dos manos que solo usar una y estar siempre usando la misma y la misma y la misma y la misma. Si lo que haces es que tienes dos manos y solo terminas usando la misma, pues lo que va a pasar es que esta mano se va a hacer bien fuerte y esta va a estar muy débil. Lo que tienes que hacer es trabajar ambas. O sea, es como si fueras al gimnasio y solo hicieras brazo con, con un brazo y el otro no. Vas a terminar como Homero en Los Simpsons, ¿no? Un brazo gigantesco. Y se amarraba su bracita atrás, ¿no? Entonces no tiene sentido. Lo importante es tomar todas las ideas que puedas, aprender un poco de todo lo que puedas, todo lo que te interese y todo eso va a ir creando un pensamiento que va a ser mucho, mucho mejor. Y no porque por otra razón, sino porque simple y sencillamente va a estar nutrido. Y cualquier cosa que nutras con la mayor cantidad de información, incluso los algoritmos, incluso la inteligencia artificial, entre más información tiene, mejor funciona. Pasa lo mismo con nosotros, pasa lo mismo con tu cabeza. En lugar de que estés pasando tanto tiempo en divirtiéndote y en cosas de ocio, invierte tu tiempo en el ocio para relajarte y en aprender cosas. Encuentra un equilibrio. Se trata de encontrar un equilibrio. Y sé que tal vez ya nos desviamos un poco del tema, porque pareciera que todo esto no tiene relación a nada de lo que dijimos anteriormente, pero sí lo tiene, porque todo tiene una conexión. Ya para terminar con el tema de hoy, y después de esta pequeña divagación que suele suceder bastante,
qué hacer, ¿no? Obviamente el mundo funciona como funciona y muy poco o nada podemos hacer en realidad para que funcione de una forma distinta. ¿Qué me gustaría o qué podríamos sacar como reflexión de esto? Pues yo creo que una, es importante entender que la opinión de todos es válida, incluso aquella que nos parece que no debería, salvo en temas muy delicados que quizás en algún punto hablaremos. La opinión de los demás es válida, tanto como la tuya. Dos, no casarnos con los problemas. No necesita nadie al odio en su vida ni al conflicto en su vida. No hay necesidad. Podemos vivir mejor si vivimos en paz, sin estar peleando con alguien. Y si algo no te satisface, puedes ignorarlo o darle por su lado. No necesitas pelear. Si alguien te agrede verbalmente, no necesitas responder. A veces es complejo, pero siempre va a ser la mejor opción. Y tres, si sientes la necesidad de hablar o de decir algo, procura mejor hacerlo contigo mismo, salvo que alguien te esté pidiendo tu opinión. Porque no solo no vas a incomodar a alguien, sino que además, hablando contigo mismo, probablemente vas a llegar a conclusiones o a pensamientos que no habías tomado en cuenta. Y que eso desde luego te va a hacer crecer como persona. No dejemos que el ruido externo apague tu frecuencia, ¿no? No dejemos que los demás opaquen tu brillo, porque el que no brilla con luz propia quiere que los demás dejen de brillar. Y no hay que permitirles eso. Solo sigue, sigue con tu vida y trata de ignorar y de ir en otra dirección de esas personas. Yo soy su anfitrión. Esto fue un episodio más de Hablando Solo. Recuerda que nos puedes seguir en prácticamente todas las redes sociales que se te puedan ocurrir. Y si te ha pasado esto y has sentido esta interferencia o te has visto involucrado en alguna pelea, pues vamos a seguir hablando solos. Hablando solo o en silencio. Es el único lugar donde nadie puede decirte cómo o qué pensar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.